Mike Patton, más conocido por sus grupos musicales como Faith No More o Mr. Bungle, en donde el metal experimental y el rock son predominantes, hace un giro y reversiona icónicas canciones pop italianas de los años 50 y 60, llevándolas primero a un show en vivo por diversas partes del mundo, con una orquesta itinerante de aproximadamente 50 músicos en sus inicios, para luego seleccionar 11 canciones y publicarlas en el 2010 en el disco llamado Mondo Cane, bajo el sello discográfico Ipecac Recording. Elogiado por la prensa local por su perfecto italiano y demostrando su gran versatilidad, Mike Patton logra desempolvar y dar un carácter nuevo a esta música del pasado que conecta con la audiencia de aquella otra época como con las nuevas generaciones. La instrumentación es interesante porque le incorporan todos los instrumentos de la orquesta clásica, pero en vez de timbales, la batería es el elemento de percusión de cabecera. La guitarra eléctrica, sintetizadores, teclados, bongos, un coro, múltiples accesorios de percusión son parte del repertorio. Y estos instrumentos raros, como el eolífono, más conocido como máquina de viento, que con la fricción entre el cilindro y la tela provocan este sonido. Más allá de qué instrumentos utiliza, lo más importante es el cómo se utilizan. Dentro de la estética más orquestal, particularmente cercana a la canción popular italiana, se encuentran los tracks Il cielo in una stanza, Ore d'amore, Deep Down, L'uomo che non sapeva amare, Ti offro da bere y Senza fine. Estética que se puede percibir en todos estos temas, principalmente provocada por los violines como acompañamiento, doblando o haciendo segundas melodías. A su vez, está muy presente el uso de la batería casi al mismo nivel sonoro que la guitarra eléctrica desde un comienzo, provocando que este instrumento no sea solo acompañamiento, sino parte de los protagonistas en gran parte del álbum. Esto suele suceder en la mayoría de la música que realiza Mike Patton fuera de este proyecto. Por otro lado, hay música que posee un carácter no orquestal marcadamente, en donde los instrumentos de bronce, en especial la trompeta, y de percusión son el foco, como la segunda canción llamada Que Note, que además incorpora sirenas, o en Quello che conta, que difiere en gran medida su introducción con la versión original, en donde se destaca un solo de trompeta y trémolo con la guitarra con una sonoridad muy cercana al imaginario de un duelo, que a mi parecer no tiene mucho que ver con el contexto de la canción de amor, y que tampoco está en la versión original compuesta por Ennio Morricone. Un punto destacable es el amplio registro y uso de la voz que logra Mike Patton. En Ore d'amore, en donde llega a ser casi gutural en determinados momentos de la canción, como por ejemplo, en cada inicio de la frase Ore d'amore no per non innamorarmi più, específicamente la palabra ore, produciendo un oscurecimiento y dramatismo en la performance de la canción, para posteriormente llegar al clímax en la palabra innamorarmi. Siguiendo la misma línea en Hurlo Negro, Mike Patton sorprende con una canción con mucha fuerza, enfocada en tambores y gritada casi en su totalidad.
Desde otro ángulo, el uso de recursos tecnológicos hace muy interesante este álbum, porque le agrega elementos en determinados momentos de las canciones que no poseen las versiones originales, como por ejemplo el efecto High Pass Filter, cuyo fin es reducir el ruido de baja frecuencia, provocando un sonido como de lejanía que se puede apreciar en Ore d'Amore en el minuto 1.37 hasta el 1.50, donde la voz queda en solitario con el acompañamiento de los chasquidos de los dedos, el coro y los violines. Con este efecto consigue un sonido distante, a la vez casi como de megáfono, con los violines muy atrás para luego volver con toda la orquesta con más fuerza y el sonido limpio. Buen que note, donde ocupa el mismo recurso, pero limitado solo a la voz en el minuto 1.2 al 1.7. Continuando con el uso de la tecnología, es interesante preguntarse cómo fue grabada Scalinatella, una canción muy distinta respecto al temple de las otras canciones, donde sus protagonistas son la guitarra acústica y la voz, además de introducir sonidos que refieren al mundo diegético de la canción, como los tacones en el comienzo que nos transportan a esa escalera. Volviendo a la pregunta, llama la atención el que pareciera que estuviese grabado en un espacio muy amplio, porque se produce un sutil eco característico de estos lugares, lo que genera la duda si este efecto se logró por estar en un ambiente con estas particularidades o es obra de la postproducción en el estudio. Cualquiera sea la respuesta, ¿será que esta percepción del espacio que Alan Moore piensa a través del soundbox contribuye e intensifica el relato de la canción? Es importante recalcar el sentido de lateralidad y la apariencia de proximidad que se genera en la mayoría de las canciones con los diferentes instrumentos al escuchar el álbum con auriculares, como por ejemplo en Il cielo en una stanza, donde la batería suena muy a la izquierda, los violines a la derecha, la voz en el centro, pero cada vez que la canción toma más fuerza, como en el minuto 1.27, la voz pasa a los laterales. Si hablamos de género, creo que es importante plantearnos el imaginario de música popular italiana de los años 50 y 60 y pensar el cómo el artista y nosotros construimos este género. Simon Fried, en Estética de la Música Popular, habla que se produce la necesidad de definir géneros desde ya no solamente la perspectiva discográfica, sino también desde sus propias ideologías, considerando cómo los mismos artistas se definen y venden. A su vez, este autor considera a las asociaciones inconscientes de la música con paisajes y sentimientos que provocan inevitables referencias. Respecto a esto, el imaginario que produce y vende Mike Patton en nuestro inconsciente sobre la música italiana de esta época, al escuchar el primer track del álbum, es esa sonoridad orquestal, formal, pero a la vez con una picardía teatral en las inflexiones de su voz que adquiere más fuerza al ver la performance, en donde hasta su vestimenta elegante de traje y pelo engominado en cada concierto son claves para que quede grabado en nuestra retina cómo debería sonar una auténtica pieza italiana de estos años.
En concordancia con esto, Juliana Guerrero tiene mucha razón en su texto. El género musical en la música popular, algunos problemas para su caracterización, donde comenta que la música popular está en estrecha relación con la sociedad, y tanto como los que la producen como los que lo escuchan son claves a la hora de crear género. A pesar de que este texto trató de no ser un trabajo comparativo entre las canciones originales y las reversiones de Mike Patton, es hasta cierto punto un análisis transfonográfico, porque todos los elementos señalados son momentos importantes que resaltan en comparación a las originales, logrando que esta música no sea una simple copia. Esto a su vez explicaría el éxito transversal en distintas generaciones, pues es claro que ya no es solo música que escuchaban nuestros abuelos en su juventud.